Buenos días, ingeniero. Hola a todos. Escuchaba que algunos estudiantes querían saber más o menos cuándo vamos a dar el examen. Estoy en este momento con el calendario, viendo la fecha. Estimo que el día, el primer parcial estaríamos dando el lunes 14, para los que quieren saber y hacer su calendario académico. El lunes 14 estaríamos dando el primer parcial. Hoy vamos a terminar el equilibrio de mercado. Vamos a empezar el viernes a ver elasticidad. El lunes seguimos con elasticidad. El miércoles hacemos ejercicios y estamos listos. Pero si les voy a decir el viernes 11, seguramente van a decir, no, demos el 14. Por eso yo estoy ya fijando una fecha inamovible el 14 de junio. Primer parcial, unidad 1, 2 y 3. No sé si hay alguna pregunta a la fecha. Bien. El silencio me dice que están de acuerdo entonces. Bien, vamos a empezar la clase de hoy. Les he enviado un práctico de 2 ejercicios que vamos a resolver una vez que analicemos estos puntos que ya habíamos comentado en la clase anterior. Bien, vamos a poco para entrar en contexto. El equilibrio de mercado como mecanismo eficiente el equilibrio de mercado como mecanismo eficiente. Esto es lo que vamos a ver. Ya habíamos adelantado una explicación acerca de este tema, pero vamos a continuar hoy. Bien, se dice que el equilibrio de mercado, el que hemos estudiado, chicos, es un mecanismo eficiente. No hay otro mecanismo que haga que los que participan en el mercado estén satisfechos o estén de acuerdo. No hay otro mecanismo que el equilibrio de mercado que haga que tanto los demandantes como los ofertantes obtengan no, son de ellos este triángulo rectángulo. Si yo proyecto hasta aquí esta recta, este segmento de la curva de demanda que está sobre el punto de equilibrio, conjuntamente esto representa el consumidor. Que está en equilibrio se denomina el excedente del vendedor o del productor. Acuérdense que el ofertante es vendedor y productor. Excedente del vendedor o productor. Bien, ¿cómo podríamos determinar este excedente? Hasta aquí solamente quiero que le entiendan que esta área representa el beneficio que obtiene el consumidor por demandar un producto en un mercado de competencia, ¿no? Este es un mercado de competencia en el
cual yo tengo, por ejemplo, vamos a volver al ejercicio inicial. Si en un mercado está representado por las cantidades demandadas igual a 8 menos precio de X y cantidad ofrecida de X igual a precio de X. Este ejercicio lo hemos hecho cuando empezamos a hablar de equilibrio, donde si hacemos el cálculo del precio y la cantidad de equilibrio, vamos a tener de que el precio de equilibrio va a ser igual a 4 y la cantidad de equilibrio también va a ser igual a 4. Perfecto, este es el punto de equilibrio. Si yo lo llevo a un plano cartesiano, en el que vamos a representar estos equilibrios, vamos a tener 2, 4, 6, 8. 4, 6, 8, precio de equilibrio, cantidad demandada también 2, 4, 6, 8, cantidad. Graficamos la curva de demanda, manejamos un precio igual a 0, si el precio es 0, la cantidad demandada es 8, manejamos un precio de 8, si el precio es 8, más 8 menos 8, 0, esta va a ser la curva de demanda de un bien X, y la curva de oferta, como no hay término independiente, sino es la variable precio de X, va a partir del origen. Y como ya sé el equilibrio, tengo aquí el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio, con la cual, con estos dos puntos, puedo representar la oferta. Bien, ¿cómo se explica este concepto de cómo yo puedo explicar de que este mercado es un mecanismo eficiente desde el punto de vista de funcionamiento? Es eficiente, si ustedes se acuerdan, el término eficiente se refiere básicamente a cómo yo obtengo algún bien con la menor cantidad de recursos en el menor tiempo posible, etc. Eso es eficiente. O obtener algo con la mínima cantidad de recursos. Obtener algo con la menor cantidad de recursos. Obtengo la máxima cantidad de un bien con el menor precio posible. Es aquí, quiero que entiendan como eficiencia. Eficiencia en el sentido cómo obtener más cantidad de bien con el menor precio posible. Eso sería eficiente. Ahora voy a demostrar si es eficiente en este mercado. Si analizamos los diferentes precios, en este caso con precio 5, precio 6. Si el precio fuera 6, la cantidad demandada sería igual a 2. Por ejemplo, sería igual a 2. Si el precio fuera 5, la cantidad demandada sería igual a 3. Si el precio fuera 8, la cantidad demandada sería 0. Entonces voy a tener acá estos puntos A, B, C. Ya sé que este es el punto de equilibrio. Bien, si yo analizo solamente este segmento A, E, es el segmento donde el consumidor valora más el bien que el precio. El segmento, este punto voy a reemplazar como M. Este segmento A, B, C, E es el segmento donde el consumidor valora más el bien que el precio. En cambio, en este segmento está valorando más, en este caso, al precio que al bien. En consecuencia, el punto de equilibrio es un mecanismo eficiente en cuanto le permite al demandante que opera solamente en este segmento, porque no está operando en este segmento de abajo, EM, le permite obtener el máximo beneficio en términos de gasto, porque fíjense, él está dispuesto a pagar por 0 unidades, de acuerdo a esta curva, por 0 unidades está dispuesto a pagar 8. Antes del equilibrio,
En cambio, por 2 unidades está dispuesto a pagar 6. Por 3 unidades está dispuesto a pagar 5. Pero fíjense, en equilibrio va a obtener 4 unidades y solamente va a pagar 4. Eso significa que en el punto de equilibrio el consumidor, el comprador, se beneficia con un excedente que se llama este triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo es el concepto de excedente del consumidor, como decíamos acá, y que se puede calcular a través de una integral o a través de la fórmula de la área, en este caso de un triángulo, va a ser igual a base por altura sobre 2. Entonces, ¿cuánto es el excedente? ¿Cuánto se beneficia el consumidor por operar en un mercado de equilibrio? Se puede determinar fácilmente. En este caso, si yo calculo el área, va a ser la base, que es igual a 4. La altura de 4 a 8 también es 4. Y el dividido entre 2. Entonces, esto es 16 dividido entre 2 igual a 8. Este es el beneficio que obtiene, el excedente que obtiene el consumidor por tomar decisiones en un equilibrio de mercado. Sin embargo, no solamente el consumidor se beneficia, sino también el vendedor. Esta área de acá les decía en el anterior gráfico que representa el excedente del vendedor. Esta área de acá. Fíjense que los costos, en este caso para el vendedor, van a ser menores en este segmento. En cambio, si yo quiero operar en este otro segmento C, E, S, en este segmento, los costos van a ser mayores. Los costos para el empresario van a ser mayores. Es más, si yo quiero ofrecer en este caso 2 unidades, lo voy a hacer a 2 unidades monetarias. Si quiero ofrecer a 3, voy a colocar acá un valor de 3 antes de 4. Voy a ofrecer 3 unidades. Sin embargo, a un precio de 4 voy a ofrecer, fíjense, lo que va a recibir el ofertante, el vendedor en este segmento es un precio mayor a 1, a 2, a 3, va a obtener un precio mayor a los que se podía también ofrecer cantidades determinadas de 2, de 1, de 3, etc. En consecuencia, acá también el vendedor se beneficia con un excedente, que es el mismo análisis que hemos hecho acá. En este caso es para el excedente del consumidor. Que es este valor. También acá se puede obtener el excedente del vendedor o productor, que también va a ser el cálculo del área, igual base por altura sobre 2. En este caso es igual a 8. Perdón. A ver. 4 por 4. Estamos hablando de acá. 4 base, altura, 4 por 4 sobre 2. 4 por 4, 16 dividido entre 2 igual a 8. Entonces el área también es igual a 8. Este es el excedente, en este caso, tanto para el vendedor como para el consumidor son iguales. Ambos están recibiendo un excedente. Repito, el excedente está referido al beneficio que yo obtengo por tomar la decisión de operar en un mercado de competencia en el cual existe un único precio. Por lo tanto, todas estas combinaciones representan opciones que tiene el demandante, pero fíjense, repito, en este caso, si quiere 0 unidades, tiene que pagar 8. Si quiere 1 unidad, tiene que pagar 7.
7 unidades monetarias. Si quiere 2, tiene que pagar 6. Sin embargo, cuando está en equilibrio, solamente paga 4 y obtiene más cantidad que estas que están acá. A eso se le llama el excedente del consumidor. Dicho de otra manera, conceptualmente sería la cantidad que está dispuesta a pagar menos la cantidad que efectivamente paga, ¿no? El excedente del consumidor se define como aquella cantidad que el consumidor está dispuesto a pagar menos la cantidad que efectivamente paga, y que efectivamente sí paga en un equilibrio de mercado solamente 4, pero también está de acuerdo a este segmento, está de acuerdo en pagar 8 por 0, en pagar 7 por 1, en pagar 6 por 2, está dispuesto a pagar 5 por 3 unidades, etcétera. Bien, desde ese punto de vista, chicos, este mercado es eficiente. Es eficiente porque está beneficiando al consumidor y al vendedor. Pero desde el punto de vista social, y aquí viene el tema, por eso engancha con esto el próximo tema: intervención del Estado, control de precios. Este mercado, si bien es eficiente desde el punto de vista operativo y técnico, no es eficiente desde el punto de vista social. Hay fallos en este mercado, si comparamos a las posibilidades de pagar este precio por los sectores de menores ingresos, aquella persona que gana 1.000, 2.000 bolivianos en nuestra economía, o un salario mínimo nacional. En un precio de equilibrio de un transporte en avión, por ejemplo, a La Paz, podría estar en 800 bolivianos. El equilibrio del mercado, como son 5 o 6 empresas, determina que es 800 bolivianos. Para que vean un ejemplo tangible: 800 bolivianos solamente un pasaje a La Paz. Un policía que trabaja en Santa Cruz gana un salario mínimo nacional 2.160. Fíjense cuánto se le iría de su salario mínimo si quisiera viajar por avión. Entonces, para esa persona con un salario bajo, este precio posiblemente no sea el adecuado. Y así pueden haber no solamente el pasaje por avión, sino algunos bienes, ¿no?, que no obstante que son precios bajos, pero no podrían pagar los sectores de menores ingresos, los sectores empobrecidos de una economía como la que tenemos en Santa Cruz. En esos casos, el gobierno interviene, este equilibrio del mercado interviene. Y obviamente interviene con el propósito, por ejemplo, de que la gente pague un precio menor a 4 y que los ofertantes también reciban un precio mayor a 4, no solamente 4, sino un precio mayor. A eso se le llama intervención del Estado en el mercado, fijando precios máximos menores al de equilibrio y precios mínimos mayores al de equilibrio para los ofertantes y precios máximos para los demandantes. Y también participa a través de la fijación de impuestos. No sé en qué clase comentamos el último impuesto que quería aplicar el gobierno a una actividad. Ustedes saben a qué eran. ¿Alguien se acuerda? A las compras y ventas virtuales. A las compras y ventas virtuales, al uso de plataformas, básicamente, ¿no? Como por ejemplo Uber, por utilizar la plataforma que estoy utilizando en este momento, una plataforma virtual de enseñanza, o una plataforma para hacer para obtener alguna compra, como es en este caso Uber, o un servicio de transporte, o un servicio, en este caso, de enseñanza-aprendizaje como es Zoom. Pensaba aplicar, pero la gente un poco se molestó por esta aplicación y dejó en status quo. ¿Cuál era la intención en este caso del gobierno? A regular este mercado que estaba así en equilibrio y aplicar un impuesto para recaudar, para tener más plata. Ese era el espíritu. Entonces se supone que cuando hay un impuesto, el que paga los platos rotos es el comprador. Y también van a ver que sí le afecta al vendedor. Es decir,
tanto el comprador como el vendedor se sienten afectados por un impuesto, pero quien paga más el impuesto va a depender de la pendiente de esta curva de demanda. Si esta pendiente puede tener diferentes formas, esta pendiente, ¿no? Puede ser casi vertical, puede ser mucho más inclinada, y eso va a influir, en este caso, para cuanto más pendiente tenga, en este caso la curva de demanda, menos, por ejemplo, va a pagar el demandante y más va a pagar el ofertante. Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente tema. Hice esta introducción para que se entienda lo que voy a hacer. Ya saben a qué se le llama excedente el consumidor, excedente el productor. Cómo se calcula es algo básico que ustedes han aprendido en la escuela, ¿no? Base por altura sobre 2 para calcular el área de este triángulo rectángulo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Todo claro, todo claro. Sí, José, no le escucho. Todo claro, ingeniero. Todo claro, ingeniero. Bueno. Intervención del Estado al mercado. A eso se le llama control de precios. Control de precios. Bien. Entonces, hasta aquí está demostrado que el equilibrio de mercado es el mejor para poder realizar transacciones y que beneficia tanto al comprador como al vendedor. A diferencia, ojo, de los otros mercados que hemos mencionado, pero no se estudia aquí en esta materia, que es el monopolio, el duopolio, el competencia monopolista, etcétera. Hemos descrito sus características y que se supone que ustedes saben. No es solamente que hemos comentado que el monopolio, el duopolio, el oligopolio, el competencia monopolista, ustedes se supone que tienen que saber al menos sus características, aunque no su funcionamiento, porque el que se estudia siempre en todas las universidades es el mercado de competencia, porque es el que representa el mayor porcentaje del mercado en el cual realizan transacciones los que venden software, los que venden computadoras, los que venden productos industriales, manufacturas, etc. El 90% de las actividades económicas están en este tipo de mercado, por eso se toma en cuenta como el mercado más importante. Perfecto. Ahora vamos a estudiar un tema donde el equilibrio de mercado es intervenido por el gobierno. O a eso también se llama regulación de los precios o control de precios. Lo mismo. Controlar, regular, sinónimo. Entonces ocurre, chicos, les voy a dar un pequeño contexto para ubicarnos mejor. El control de precios es evidente, a veces bueno. A veces, digo bien, es bueno cuando en el mercado, el equilibrio de mercado más bien, no es un precio justo, no es un precio razonable para algunos sectores empobrecidos de una economía. Lamentablemente, alguien tiene que actuar en este caso para defender a los segmentos de menores ingresos en una economía, y ese alguien es el Estado. Entonces, el Estado interviene en algunas situaciones imponiendo un precio, por eso dice regulación o control. Impone un precio. Por ejemplo, cuando se define una tarifa diferenciada en el sector educativo, en la Gabriel, el semestre 40 bolivianos, estamos hablando de un control de precios.
¿no? Porque una matrícula promedio en una universidad, voy a hablar en promedio, ¿no? Con los picos más altos. La UPSA, $1,500, la EMI, qué sé yo, $1,200, y la Gabriel, 40 bolivianos el semestre. La UPSA, 1,500, la EMI, $1,200. La Gabriel, 40 bolivianitos, estamos hablando algo más de $10. Bien, entonces, el precio que paga el estudiante en la Gabriel es un precio de alguna forma regulado bajo el principio de la gratuidad. Así existen muchos bienes, como otro ejemplo, el combustible. El combustible que utilizamos en nuestra motocicleta, en nuestra bicimoto, en nuestro cuadratrack, en nuestro camioneta, camión, qué sé yo, cosechadoras para los empresarios, está subvencionado. El litro de ese producto vale $3.74 y debe valer más o menos $1.50, tal vez, cada litro. Entonces está subsidiado, está subvencionado. El gobierno ha controlado el precio y ha fijado un precio menor al de equilibrio. El precio de equilibrio del combustible, si ustedes analizan los países vecinos, está en más de $1. En promedio debería estar en $1.20 cada litro. Sin embargo, en nuestro país está menos que el precio de equilibrio. Ese también es un claro ejemplo de control de precios. Tercer ejemplo, cuando habitualmente nosotros demandamos un determinado bien o un determinado servicio, por ejemplo, en la caja, cuando queremos ir a recibir una atención médica, esos servicios también están subvencionados por el Estado. El Estado es el que cubre gran parte de los costos operativos de los hospitales y el paciente solamente paga una consulta simbólica, ¿sí? Y así existen varios productos y servicios que están subvencionados. ¿Para qué subvenciona el gobierno? ¿Alguien sabe cuál es el propósito? En el caso de la Gabriel, para que los sectores de menores ingresos tengan educación universitaria. En el caso de los hospitales, para que la mayoría de la población reciba atención médica. En el caso de los combustibles, para que obviamente el costo de vida no se incremente, porque si aumenta el precio del combustible, el gobierno obviamente todo sube, absolutamente todo. Entonces hay un número bastante interesante de bienes y de servicios que están apoyados con un control de precios o intervención del gobierno. Finalmente, en algunos países vecinos, como el caso de la Argentina, o viendo un poco a España, los gobiernos municipales, por ejemplo, regulan el precio de los alquileres para los estudiantes que vienen de provincia. Hacen de que los precios de las viviendas que alquilan cerca de los campos universitarios estén regulados por la alcaldía. ¿Cuál es el propósito? De que los estudiantes que migran del campo para estudiar en la ciudad y que obviamente se supone que no son ricos, puedan acceder a una vivienda digna para estudiar. En consecuencia, los gobiernos municipales graban o controlan los precios fijando una tarifa para alquilar una pieza, un departamento, etc. Y obviamente, desde el punto de vista del ofertante, no le gusta que le regulen al ofertante, al vendedor. Entonces, en todos los casos, la intención es buena. Con los ejemplos que les he puesto aquí en Bolivia o en España o en la Argentina, es buena la intención. Pero, ojo, no soluciona el problema. El control de precios, en este caso, fijando precios menores al de equilibrio, es bueno, porque a quién no le gusta pagar un precio menor de equilibrio. Pero, ojo, no beneficia a todos, como voy a explicar. Entonces, el gobierno, para poder apoyar a los sectores de menores ingresos o sectores empresariales, microempresarios, artesanos o empresarios agricultores pequeños que debido a que no tienen grandes extensiones de siembra, no utilizan tecnología, no pueden competir o tienen precios demasiado bajos de su producto en el mercado,
y el gobierno, para que no se lleguen a empobrecer más y formen parte de los cinturones de miseria de las ciudades, migrando obviamente a las ciudades, hace que los precios de esos productos tengan un precio mayor al de equilibrio. A eso se le llama, por ejemplo, control de precios mínimos para apoyar a los ofertantes. Y cuando quiero apoyar a los compradores, fijo un precio de equilibrio menor que se llama precio máximo. Es decir, el precio va a ser siempre menor al precio de equilibrio del mercado. Pero en los dos casos no soluciona el problema el gobierno. La intención del gobierno es buena, beneficiar por un lado a los consumidores, a los estudiantes y por el otro lado a los pequeños empresarios, pero en los hechos no soluciona, chicos, como vamos a ver en el análisis gráfico siguiente. Bien, entonces vamos a aplicar primero el concepto de precios máximos. Los precios máximos son un control de precios y que se aplica a un mercado cuando éste se encuentra en equilibrio. Vamos a suponer el mercado de un determinado bien o servicio que se encuentra en equilibrio. De esta forma. Los precios máximos son mecanismos que utiliza el gobierno para poder favorecer a los sectores oprimidos o sectores de menores ingresos en una economía. Y consiste básicamente en fijar un precio menor al de equilibrio. Por ejemplo, si yo fijo un precio máximo, siempre va a estar debajo del precio de equilibrio. Suponiendo que fuera este precio, vamos a proyectar este precio hasta encontrar las curvas de demanda y oferta. En consecuencia, cuando el gobierno fija un precio máximo para favorecer a los sectores que no pueden pagar un precio de equilibrio, fíjense lo que va a ocurrir. Esta va a ser la cantidad ofrecida y esta va a ser la cantidad demandada. Este es el equilibrio del mercado. Ya lo hemos estudiado, el equilibrio del mercado, ya sabemos. ¿Qué está pasando frente al precio máximo y al precio de equilibrio? Está generando un grandísimo problema, que es este segmento que ya lo saben ustedes. ¿Qué se llama esto? ¿Qué se llama este triángulo? Escasez. Escasez. Va a generar escasez. Ahora, lamentablemente, cuando el mercado opera sin la intervención del Estado, esta escasez se autorregula. Eso también lo saben, ¿no? Que cuando hay escasez, el precio sube. Hay un alza en el precio hasta llegar nuevamente al equilibrio. En este caso, no. Cuando el gobierno impone un precio, esto es un precio impuesto por el gobierno. Este precio máximo lo impone el gobierno. Y es un precio que no debe moverse, es un precio fijo. Por lo tanto, no puede incrementarse el precio como se incrementaba antes. A eso se llama, está controlando el precio. En consecuencia, se genera una escasez. Y ya saben el concepto de escasez. Y también saben cómo se determina la cantidad demandada menos la cantidad ofrecida. ¿Qué implica escasez? Eso hay que entenderle bien. La escasez es que no existe para cubrir las necesidades de toda la población, de todos los que quisieran comprar. Hay faltante, también se puede decir. Pero ¿por qué genera escasez cuando hay un control de precios? Por algo demasiado obvio, y eso van a ver de manera tangible en los ejemplos, en cada uno de los ejemplos que les he dado para no poner otros. En la universidad quieren ingresar 20,000 estudiantes. ¿Sí? Cuando la matrícula, cuando uno se entera que el semestre es 40 bolivianos, hay 20,000 estudiantes que quieren ingresar. ¿Cuánto es la oferta de la universidad? 6,000, 5,000 estudiantes. Hay poco espacio que ofrece la universidad y hay 20,000 demandantes. ¿Cuál ha sido la razón de este fenómeno? El precio bajo, la matrícula casi gratuita de la Gabriela.
Segundo ejemplo, por qué sus papás en alguna vez o algún pariente va a dormir a los hospitales para recibir una ficha? Precisamente por esto. Porque las consultas en un hospital público son las tarifas nominales que se pagan son 20, 30 pesos por una consulta. ¿No? Y como el precio es bajo, todo el mundo quiere ir precisamente porque obviamente una consulta médica, lo mínimo son 200 bolivianos. Lo mínimo, porque pueden llegar hasta 600 bolivianos. En consecuencia, cuando hay precios máximos, como estos dos ejemplos que estoy demostrando, obviamente no se satisface a todo el mundo. Hay una brecha de insatisfacción. Tercer ejemplo, les hablaba de las viviendas al contorno de los campus universitarios en otros países. Los alquileres de las viviendas son reguladas por la alcaldía. Del momento en que regula, mucha gente ya no quiere alquilar. Se genera una escasez de viviendas cerca de la universidad y van los estudiantes a buscar por el cuarto, quinto, sexto anillo. ¿Sí? Entonces no se está solucionando el problema. Ahí es lo que quiero llegar. Que cuando se aplica este precio, pareciera ser desde el punto de vista lógico, bueno, si bajo el precio, no, mucha gente va a acceder a comprar un determinado bien. Y fíjense que no es así. Hay un proceso natural que se genera, que se llama escasez. Y esto se ve de una manera mucho más objetiva cuando se trata de bienes comestibles. Por ejemplo, hay escasez de arroz y hay un ente que regula los precios del gobierno que se llama EMAPA. EMAPA, como cualquier empresa, compra arroz, compra maíz, etc. Y cuando hay estos problemas, lanza su producto siempre buscando beneficiar con un precio menor a los consumidores. Y cuando hay esto, uno, por decir, no hay azúcar. Pero EMAPA va a vender mañana a partir de las 7 de la mañana. ¿Qué sensación, qué cosa se ve a las 7 de la mañana en EMAPA? ¿Qué dicen ustedes? Larga fila. Largas filas, correcto. Largas filas. Yo, como necesito azúcar, le voy a llevar a mi hijo. Aparte que yo voy a recibir mi hijo. Mi hija también va a ir. Mi mujer también va a ir. ¿Y qué voy a hacer con tanta azúcar? ¿Me voy a hacer diabético? ¿Me voy a morir? No, lo voy a vender. Entonces, la otra es la idiosincrasia de la gente. Ve como una oportunidad de esto, y a los que llegan a las 10 porque han perdido una hora de permiso en su trabajo, a las 10 de la mañana ya no hay azúcar. Se acabó. Entonces, con estos ejemplos de la vida real, espero que me entiendan de que cuando se fija un precio máximo, genera un problema que es la escasez y no se soluciona, aunque la intención del gobierno es beneficiar. Pero fíjense que cuando interviene el gobierno ya esto se distorsiona, ya no funciona en forma automática. Les decía, el equilibrio de mercado anterior funciona con un piloto automático, el mercado de competencia, cuando solamente participa el ofertante y el demandante. Pero cuando entra un tercer agente, es el Estado, esto ya podríamos decir, pierde el concepto de equilibrio, ya no llega a su equilibrio. Como el precio no puede subir, es porque es un precio controlado, un precio máximo, va a generar un problema de escasez. Y ya saben que la escasez es insatisfacción. Muchos no van a poder encontrar, ni siquiera queriendo aumentar el precio. Y en este caso, no pueden aumentar porque ese precio está regulado por el Estado. Entonces, es el concepto de precios máximos. Pueden preguntar, chicos. No hay. Sigamos entonces. Ahora veamos el otro concepto. El otro concepto que se llama precios mínimos. Precios mínimos. Los precios estableciendo precios mínimos. A eso le estamos llamando control de precios. ¿Sí? Bien, ¿en qué consiste los precios mínimos? Aquí estamos beneficiando al demandante. Este señor es el que se beneficia. Cuando yo establezco precios mínimos, lo que hago es aplicar alguna política que favorezca a los sectores productivos, a los vendedores,
a los productores concretamente. En nuestro país hay muchos productores que están asociados en la Cámara de Industria de los pequeños y medianos empresarios. Hay asociaciones de productores de agrícola, pequeños productores agrícolas. Hay la Asociación de Artesanos. Esos sectores que también son empresas, chicos, también pueden recibir algún beneficio del Estado cuando obviamente ellos ven de que el precio del mercado no es el más adecuado desde el punto de vista social porque no retribuye a sus costos. Los pequeños agricultores, por ejemplo, de tomate, de los negros, de helados de Mairán, etcétera, cuando se produce la cosecha, traen aquí a Santa Cruz al mercado una caja de tomate que cuesta 50 pesos. Y obviamente eso no cubre sus costos, ni siquiera incluyendo el transporte que les cuesta traer desde allá hasta a los mercados cruceños, al mercado aquí en la ciudad. En consecuencia, el gobierno, para favorecer a esos sectores deprimidos, pero empresarios o vendedores, aplica el precio mínimo, que conceptualmente un precio mínimo es aquel precio mayor al precio de equilibrio. Los precios mínimos no pueden bajar de ese nivel fijado, pero sí pueden aumentar. Los precios mínimos no pueden bajar o disminuir hacia abajo, sí pueden aumentar hacia arriba. De tal manera que con esta medida lo que se quiere es beneficiar, repito, a esos sectores empresariales o esos sectores vendedores en el que el precio de equilibrio no cubre sus expectativas o no cubre sus costos de producción, y para que no quiebren esos sectores productivos, para que no entren en quiebra y aparezcan desempleados, en este caso el gobierno aplica como mecanismo de ayuda la fijación de un precio mínimo, y que a la postre tampoco soluciona el problema porque se genera excedente, como van a ver a continuación. Entonces, ¿cuál es el concepto de precio mínimo? Partamos siempre de equilibrio. Vamos a establecer ahora un precio mínimo. Conceptualmente el precio mínimo es mayor al de equilibrio. Vamos a suponer este precio. Si proyectamos este precio hasta encontrar la curva de demanda y oferta, claramente vamos a tener aquí, esta es la cantidad demandada y esta es la cantidad ofrecida. Demanda, oferta. ¿Cuál es mayor? La oferta. ¿Qué genera eso? Excedente. ¿Cómo se determina? A través de la cantidad ofrecida menos la cantidad demandada. Se genera este problema de excedente, sobrante. Bien. Entonces, en este caso, como el gobierno es el que fija este precio, que no puede bajar, pero puede subir. Este precio mínimo puede subir, pero lo que no puede es bajar. Por lo tanto, es un mecanismo de control de precios. Cuando en el mercado funciona solamente con la participación del demandante y el ofertante, esto se regula. Hemos estudiado de que el precio baja. ¿Quién lo baja? El ofertante que no ha podido vender. Pero en este caso no opera eso. Esto se congela. El excedente se genera en el mercado. Por lo tanto, ese excedente tiene que comprar quien lo fijó, el precio. Y en este caso el gobierno. Por lo tanto, al gobierno le genera un gasto y que va a ser igual el gasto del GOP, gasto del gobierno, que va a ser igual al precio mínimo, el precio mínimo multiplicado por el excedente. Entonces, este mecanismo de controlar el precio con un precio mínimo hace de que el Estado
tenga que hacer erogaciones, gastos, como en este caso el gasto del gobierno se va a obtener a través del producto entre el precio mínimo multiplicado por el excedente que queda en el mercado. Entonces, tampoco aquí, chicos, estamos solucionando el problema. Parcialmente le damos un precio bueno, sin embargo, yo, para poder mantener ese precio, también como gobierno tengo que hacer una erogación. Desde ningún punto de vista, ni con precio máximo y mínimo, esto se compone. Definitivamente, cuando alguien interviene, un tercer agente interviene en el mercado, ya no se igualan la oferta con la demanda. Acá lo tienen el ejemplo. Las cantidades demandadas y ofrecidas son diferentes cuando alguien participa, además del demandante y el ofertante. ¿Hay alguna pregunta? Con la parte de excedente, Inge, Sí, adelante. está diciendo que el gobierno es el que compra el excedente. Sí, en este caso, quien ha fijado el precio mínimo, ¿no? A nivel operativo pueden ser los gobiernos departamentales o los gobiernos nacionales, pero generalmente en nuestra economía el que impone estos controles de precio es el Estado. ¿Sí? Ahora, obviamente, en nuestro departamento, Santa Cruz es el departamento que más controles de precio tienen. Por ejemplo, el último problema que tuvimos de la carne, ¿se acuerda? Que no hubo carne una semana, si no me equivoco. Precisamente dio lugar a que el gobierno, a través de un decreto, estableciera precios, en este caso, para favorecer a los sectores, precios mínimo, precio máximo. Y una vez que abastezca con esos precios, los ganaderos podrían recién exportar. A eso también se llama control de precios. O cuando se fija un precio menor de la soya, el precio del maíz, el gobierno fija un precio menor al de otros países. Por eso los empresarios quieren exportar más que vender aquí. Entonces el gobierno lo que dice, primero se abastece el mercado interno y luego se exporta. Ahí también está aplicando. Elisa, apaga el micrófono. Ahí también se está aplicando un mecanismo de control de precios o banda de precios, se llama en el caso de esa actividad. El gobierno fija una banda de precios, ¿no?, sobre los cuales obviamente se tiene que hacer las transacciones internamente. Para cualquier empresario que produzca soya, por ejemplo, no puede exportar sin antes hacer un procedimiento de demostrar que el mercado está cubierto de soya, porque es un producto altamente sensible que se utiliza en la alimentación del ganado, en la alimentación avícola, y que se sube puede tener un efecto multiplicador en la economía, haciendo que los precios de los alimentos suban, y si suben los alimentos, los salarios se deprecian. O sea, hay una infinidad de efectos que puede tener. Bien, finalmente vamos a estudiar los impuestos. El tercer mecanismo de regulación del mercado, los impuestos. Bien. También hay otro mecanismo que no vamos a estudiar, sí, que son los subsidios, porque los subsidios son parecidos a los precios máximos. Cuando yo aplico un subsidio, estoy fijando un precio menor al equilibrio y con ello quiero favorecer a los sectores. Pero este mecanismo es importantísimo conocerlo, los impuestos, porque ya han visto que yo puedo grabar impuestos a la exportación de software. Puedo grabar impuestos al uso de alguna aplicación que ustedes inventen, ¿no? Acuérdense, puedo aplicar impuestos a los productos de Netflix, que ustedes ven todos los fines de semana o todos los días, deben ver películas, ¿no?
y no están estudiando economía. ¿No? ¿Quiénes ven Netflix todos los días? Nadie. Acá, Yo, ingeniero, yo, Yo igual en todo estudioso. Bueno, de vez en si cuando. siguen bien, van a tener que pagar más por la tarifa que pagan mensualmente. Ahí estaba el famoso impuesto que abortó, pues, ¿no? Que quería aplicar el gobierno a esos servicios, aparte de las plataformas virtuales. Al bajar información de la web también había que pagar impuestos. Era algo descabellado. Bien, entonces, los impuestos, chicos, conceptualmente son mecanismos de recaudación. Los impuestos son mecanismos a través de los cuales los gobiernos de un país buscan recursos para, obviamente, cubrir las necesidades de su administración. En nuestro país, los impuestos más importantes son, por ejemplo, el IVA, el IUE, el IT, los que recaudan más, ¿no? El impuesto a las transacciones, el IVA, el débito fiscal, básicamente el impuesto a las transacciones financieras, el impuesto a las transacciones, el impuesto a las utilidades de las empresas, etcétera. Son mecanismos, en este caso, de gravación, son gravámenes, también son alícuotas, también se llaman, que los gobiernos aplican, en este caso, en algunos países, hay impuestos nacionales y hay impuestos departamentales. Los impuestos departamentales que conocemos, por ejemplo, en nuestro país, son los impuestos a las viviendas, a los vehículos que se pagan aquí para el municipio de Santa Cruz. En cambio, el IVA es un impuesto nacional que se va a La Paz y de allá nos llegan las migajas. Bueno, pero también hay otro impuesto que se llama los impuestos específicos, ¿no? Cuando yo quiero grabar, como lo que estaba queriendo hacer el gobierno con las plataformas virtuales, era un impuesto específico, ¿sí? O cuando yo quiero grabar, hay mucha importación de computadoras. Para que no ingrese, voy a grabar un impuesto, un arancel mayor. ¿Para qué se hacen? Fíjense lo contradictorio que es, ¿no? Los impuestos son mecanismos de recaudación, por un lado, pero por otro lado también son mecanismos que encarecen algún producto para evitar su demanda. El impuesto específico a los cigarrillos, a las viviendas, a las bebidas, es de cerca del 50%. Por eso el gobierno piensa de que cuanto más impuestos se le aplica a las bebidas, la gente, cara están los tragos, la gente igual consume. Bien, entonces los impuestos, pero en general, chicos, son mecanismos de recaudación a través de los cuales los gobiernos obtienen recursos para cubrir sus costos operativos. En el hogar de ustedes, que incluye un Estado, para hacer una analogía parecida, es el Estado. Pero el Estado, como no tiene sueldos, tiene que aplicar impuestos o recibe también ingresos por concepto de regalías o venta de algunos bienes o servicios, como por ejemplo petróleo, gas, etc. Esas son las fuentes de ingresos. Pero lo más importante de todo ello son los impuestos al valor agregado en nuestro país y en todos los países. Es más, Estados Unidos financia guerras aplicando impuestos a su población, o le graba impuesto a algo y recauda para poder hacer derogaciones de sus guerras que ha tenido con varios países del Medio Oriente, por ejemplo. Entonces, en definitiva, los impuestos son mecanismos a través de los cuales se obtienen recursos, o el Estado obtiene recursos, ya sea el Estado nacional o también podría aplicar el gobierno departamental. Eso no nos interesa tanto, sino cómo distorsiona también el impuesto el equilibrio del mercado. Eso es lo que nos interesa. Vamos a estudiar precisamente que la aplicación de un impuesto hace de que existan diferentes precios. Ya no exista un solo precio en el mercado. Acabamos de ver el equilibrio del mercado, donde hemos dicho de que hay un solo precio para que tanto los demandantes y ofertantes se pongan de acuerdo para realizar transacciones. Cuando yo aplico un impuesto, chicos, ya no hay un solo precio que paga el comprador, ni un solo precio que recibe el productor. Hay diferentes precios. Y precisamente eso es lo que vamos a estudiar, el impacto que provoca la aplicación de un impuesto en una economía. Para ello, nuevamente vamos a partir
Ya saben el concepto de impuestos, ya saben los tipos de impuestos. Nosotros aquí vamos a aplicar, ¿no? Los impuestos específicos. No vamos a hablar del IVA, del IT, del ITF, del IUE, etcétera, que son los otros impuestos. Bien, para ello vamos a hacer siempre un gráfico que nos va a permitir ubicarnos. Demanda, oferta, cantidad, precio y sus coordenadas de equilibrio. Precio, equilibrio y cantidad de equilibrio. Bien, cuando se graba un impuesto a la producción o a la venta de un bien, ¿a cuál va a afectar? ¿A la oferta o a la demanda? Digo nuevamente, cuando yo aplico un impuesto a la producción o a la venta de un bien, a la oferta, al vendedor. Entonces, cuando se aplica una variable que es diferente al precio, ¿cómo reacciona la curva? Cuando yo aplico una variable que es diferente al precio, ¿cómo se comporta en la curva? ¿Se mueve sobre la curva o desplaza la curva? Eso ya se supone que deberían estar dominando. Ya se acerca el examen. Ojo, cuidado que les sorprende el examen sin leer. La única variable que cuando cambia y que hace que se mueva sobre la misma curva es el precio. Y las otras variables diferentes, como los impuestos, que lo vamos a, en lo sucesivo, representar en economía, el impuesto se representa con una T. ¿Ya? Bueno, el impuesto obviamente va a afectar, va a encarecer los procesos de producción o los costos de la empresa. Por lo tanto, su desplazamiento va a ser en forma paralela hacia la izquierda. Ya saben por qué, ¿no? Porque si yo le aumento un impuesto, va a afectar obviamente a los costos de producción de las empresas y vamos a tener más o menos un fenómeno de este tipo. La oferta se te va a la izquierda. Esta situación, chicos, va a generar un nuevo equilibrio. Pero fíjense, si yo grafico este nuevo equilibrio, que va a ser este, voy a tener una nueva cantidad de equilibrio. Menor. Prima. Pero los precios, ya no va a haber un solo precio. Este va a ser el precio que va a pagar el comprador, porque aquí está la curva de demanda. Y esta es la curva de, estoy operando con las curvas de negro, ¿no? Y este va a ser el precio que va a recibir el vendedor o el ofertante, este precio. Y este el comprador. Entonces, cuando se aplica un impuesto, lo que estoy haciendo es básicamente afectar la oferta, ¿sí? La oferta, saben que es una función que depende de un conjunto de variables. Precio de X, el precio de los factores de producción, el nivel tecnológico, etc. Me está afectando al precio de los factores de producción el impuesto. Por eso la curva se va a desplazar a la izquierda. Y al desplazarse a la izquierda, lo que está haciendo es que el comprador pague un precio mayor al de equilibrio y el vendedor o el fabricante reciba un precio menor al equilibrio. De aquí se puede deducir una fórmula importantísima. El impuesto es igual al precio mayor menos el precio menor. El precio que paga el demandante menos el precio que recibe el ofertante. Esta fórmula es clave y que estoy deduciendo de aquí.
¿Cómo se obtiene el impuesto? A través de la diferencia entre el precio que paga el demandante y el precio que recibe el ofertante. Muy bien. Ahora, ¿qué nos queda de aquí? Hacer la nomenclatura que explique esto cuando tengamos que hacer un ejercicio numérico. Hasta acá solamente hemos visto un análisis gráfico, nada más. Bien, esto lo vamos a resolver con ejercicios, pero para ello vamos a desarrollar los conceptos que implica cada uno de estos para que ustedes sepan, ¿no? Para nosotros vamos a partir definiendo que T se va a referir a los impuestos. PD para nosotros va a ser el precio que paga el comprador, que paga el comprador. PS es el precio que recibe el vendedor. Y P, precio de equilibrio, sin impuestos. En lo sucesivo vamos a representar con una S sin impuesto. Ya saben que T es impuesto. Seguimos acá. Voy a continuar acá, tengo más espacio. Continúo acá. Ya analicé esto, me falta analizar esto. Q, cantidad de equilibrio sin impuesto. Cantidad de equilibrio sin impuesto. Q', la nueva cantidad de equilibrio, cantidad de equilibrio con impuesto. Bien, esas son las variables más importantes. Seguimos analizando. ¿Para qué se aplican los impuestos? Ya dijimos, ¿para qué se aplican? ¿Para qué quería aplicar impuesto a las aplicaciones informáticas del gobierno? Para recaudación. Para recaudar recursos. Para generar recursos. Muy bien, excelente. Entonces, este cuadrado, chicos, este cuadrado de acá, es precisamente el efecto que provoca la aplicación de un impuesto. Este primer rectángulo que está lo voy a hacer con puro verde. Este primer rectángulo es la contribución del consumidor y este otro rectángulo que lo voy a hacer con rojo para que se vea es la contribución del vendedor o del productor. Entonces aquí vamos a continuar describiendo qué es CC para nosotros. CC representa la contribución
del consumidor, del comprador. CP, contribución del productor. Ahora, se supone que esto contribuye el consumidor y esto contribuye el productor. Hemos dicho que cuando se graba un impuesto para recaudar, entonces vamos a colocar acá R, recaudación total. Recaudación multiplicando el impuesto por la nueva cantidad de equilibrio. Finalmente, a ver, aquí voy a tratar para no volver a seriar. Estamos todavía con tiempo. Estamos al filo. Bien, tenemos todavía tiempito. Voy a hacer 2 gráficos más en este espacio aquí. Acá. Quiero demostrar de que aparentemente acá, chicos, son iguales, o sea, serían proporcionales. Cuando estos rectángulos son iguales, están contribuyendo tanto el consumidor como el productor de manera proporcional. La pregunta es, ¿siempre eso es así, profesor? Respuesta, no. Por lo siguiente, les voy a hacer una demostración inicialmente solamente gráfica para que ustedes deduzcan. Precio, cantidad. Por ejemplo, si yo tengo una curva de demanda de este tipo, demanda de X, oferta, precio de equilibrio, cantidad de equilibrio. Ahora vamos a suponer la aplicación de un impuesto y vamos a tener una figura de este tipo. Oferta 2. Vamos a determinar el precio, la nueva cantidad de equilibrio, el precio del ofertante y el precio del demandante. Quiero que saquen ustedes sus propias conclusiones. Esta es la contribución del consumidor y esta es la contribución del productor. ¿Quién está contribuyendo más en este ejemplo? El productor. El productor. ¿De qué depende? Fíjense estas 2 figuras. ¿De qué depende que pague más el consumidor? Perdón, el productor. ¿De qué depende? ¿Qué diferencia entre los 2 gráficos? La demanda. La curva de demanda, la pendiente. Sí. ¿Es la misma esta pendiente que esta? No. No. Esta está más inclinada. Esta es como si estuviera así. Así. Entonces, fíjense, cuando aumenta la pendiente de la demanda, quien paga más es el productor, el vendedor. Para cantidad de oferta,
y demanda. Acá tienen igual el equilibrio de mercado inicial. Ahora apliquemos el impuesto. Si aplicamos el impuesto, vamos a tener acá el S2. Este es el nuevo escenario. La nueva cantidad de equilibrio, precio que paga el consumidor, el precio que recibe el ofertante, este es el precio de equilibrio, esta es la contribución del consumidor, la contribución del productor. ¿Qué diferencia hay en ese último gráfico? La pendiente de la curva de demanda. Aquí tienen que si aumenta la pendiente de la curva de demanda manteniéndose constante la oferta, si aumenta la pendiente paga menos el consumidor. Si disminuye la pendiente paga más el consumidor. Lo mismo se puede analizar con la curva de la oferta. Aquí no la hemos mantenido constante la curva de oferta. Entonces, las pendientes de la demanda y la oferta influyen bastante en quién va a pagar. O paga más el consumidor o paga más el vendedor o productor. Y estamos demostrando con estas tres formas que sí, efectivamente es así. ¿Alguna pregunta? No hay pregunta. Está claringo entonces. Bien, chicos. Hacemos ejercicios. Esos 2 ejercicios que les he mandado al grupo lo vamos a resolver en la próxima clase y vamos a empezar después con elasticidad. Eso es todo por hoy. No sé si tienen alguna pregunta. ¿La asistencia, ingeniero? Sí, antes, todavía me estaba despidiendo. Primero le pregunté si no había pregunta, nada. Bueno, activen su cámara. En clases. Sí, ese es para que resolvamos conmigo. No, los que ustedes van a resolver, yo se los digo cuáles, no, se los he ido mandando ese práctico que se los mandé con A, B, C, D. Eso es para que el práctico que han ido resolviendo por partes, primero la demanda, luego la oferta, luego el equilibrio. Ingeniero. Así. La anterior clase que avanzamos, teníamos que presentar la última parte del práctico para ahora, ¿no? Yo no escuché. Sí, aquí. Okay. Quedó un ejercicio. Quedó un ejercicio. El 1. El D. Sí. El D tiene 2 ejercicios. Que no está numerado el 1. El 2 está así. Entonces el que no estaba numerado tenían que hacerlo. Bien. Voy a hacer la captura de pantalla, por favor. Viernes. Y la fecha está definida para el primer parcial, 14 de junio. Vayan leyendo. Que tengan buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.